11:07. 11:07 de la mañana, momento de pensar en nuestra salud. Porque de hecho tú que estás ahí escuchándonos, viéndonos, seguramente dirás, bueno, cambió el clima, seguramente todo el mundo se va a resfriar. Claro. ¿Será que el cambio de la temperatura, será que tú no te estás cuidando, será que hay chequeos que te tienes que hacer para ver cómo está tu salud en general? O sea, ¿estás preparado para poder recibir un virus, una bacteria en tu cuerpo? ¿Qué cosas tenemos que hacer para saber si nuestro cuerpo está bien de salud? ¿Tú sabes que pensaba algo? ¿Qué? ¿Cuáles son esas preguntas o esas pruebas que te tienes que hacer, que le tienes que hacer a un médico cuando tú vas y dices, doctor, no tengo nada, pero quiero que me hagan un chequeo general? Sí. ¿De qué va el chequeo general? Muy importante esta pregunta porque además la gran mayoría de personas van al médico cuando sienten algo y se enfocan solamente en eso. Pero pueden haber muchas otras cosas más que pudieran estar fallando y es momento de ir justamente a un médico internista, que es el especialista en podernos compartir toda esa información. ¿Qué cosa tengo que preguntar? ¿Qué chequeos me tengo que hacer? La doctora Yesenia Núñez Calvo es médica internista del Hospital Casimiro Ulloa y nos va a resolver todas estas dudas. Bienvenida, doctora. Buenos días, Carlos. Buenos días, Sara. Mucho gusto por estar aquí. Estoy muy alegre. Quería, decirles qué chequeos más una persona necesita en realidad. Primero es un examen físico y para eso tienen que hacer una consulta, reservar ese tiempo que todos definitivamente yo creo que cada uno puede tener y sacarse y hacerse ese examen físico general para nosotros como médicos saber si la presión está alta, la glucosa está alta y de acuerdo a eso nosotros guiarnos por los antecedentes y sacarle los exámenes que podría necesitar. Pues. Claro, pero o sea, de hecho, todo esto es bien importante y seguramente lo vamos a ir decantando en diferentes tipos, o sea, se va a traducir en diferentes tipos de pruebas. Pero una de las cosas con las cuales yo empezaba, creo que también puede dar pie para darse cuenta que uno está aparentemente sano, porque tú te sientes muy bien y de pronto te resfriaste. Te resfriaste porque hay algo que has debido chequear. Claro, nadie es inmune a un proceso de resfrío, pero ¿qué cosas está pasando en mi cuerpo que me hace más vulnerable a resfriarme con mayor intensidad, a enfermarme? Exacto. Por eso es necesario el chequeo. O sea, cuando tú te haces un chequeo, ahí nosotros podemos saber si el sistema inmunológico está bajo. ¿Qué chequeo tendría que hacer para eso, por ejemplo? Por ejemplo, un hemograma completo, un perfil hepático, un perfil renal, y dentro de esos perfiles hay marcadores que nos ayudan a nosotros a ver si por ahí se está excediendo las grasas, si por ahí está formando piedras. En el caso de un perfil renal, por ejemplo, si el riñón ya no está funcionando. Y para los pacientes que son adultos, recomendamos que sea un perfil lipídico completo donde se pueda ver el riesgo coronario y así nosotros poder hacer una revisión más específica para poderle hacer una evaluación por cardiología, si es que lo ameritara, claro. Y si son pacientes que tienen antecedentes como, por ejemplo, cáncer, hipertensión, diabetes o por ahí el colesterol alto, esos pacientes tienen que hacerse chequeos mucho más antes. Se recomienda que sea a partir de los 20 años para que la persona pueda recibir un tratamiento oportuno y no tenga complicaciones a la larga. Por ejemplo, una falla renal, una falla hepática, un infarto cardíaco, que eso ya son complicaciones que nosotros lo hacemos por descuido en realidad. Claro, o sea, en realidad son muchas cosas, pero yo creo que vamos a retroceder a la pregunta que hacía Carlos al inicio. Ok, yo estoy sano y quiero ir al médico a pedirle un chequeo. ¿Qué cosa me debería hacer este médico? Y perdón, me imagino que además también tiene que ver con la edad, ¿correcto? O sea, los pedidos para una persona de 60 son diferentes a los de alguien de 30 y a alguien de 15. Correcto. Sí, por ejemplo, los chequeos son a partir de la pubertad, se recomienda, porque son cambios hormonales, el chico está sufriendo cambios y se sugiere chequeo, primero un chequeo anual. Cada año se tiene que hacer un chequeo, una revisión general, examen físico y de acuerdo a eso se solicitan los exámenes que son los comunes, examen físico como es el hemograma, la orina, que es la orina completa y perfil hepático renal. Correcto. Llegamos a los 30 años. 25, no sé, por ahí, ya. ¿Ha habido alguna variación en los requerimientos en esos chequeos? A partir de los 35 ya nosotros tenemos envejecimiento celular, ya nuestras células ya no están funcionando adecuadamente, nosotros tenemos cambios, no solo hormonales, sino metabólicos. Entonces ahí tenemos que pedir otros exámenes. ¿Qué son? La glucosa, el perfil lipídico y el perfil tiroideo. Claro, el perfil lipídico estamos hablando de ver cómo están nuestras grasas en sangre, ¿no es cierto? Exacto.
O sea, ahí se puede ver los cambios metabólicos que nuestro cuerpo está sufriendo. Ahora, clínicamente sí se puede ver algunos cambios, crecimiento del cuello, no sé, la coloración de la piel se ve más negra, tal vez haya una hiperpigmentación. ¿Y eso qué significa? Y eso significa que puede estar excediéndose del azúcar, la tiroides, que esté produciendo demasiado T4, entonces esos cambios, la coloración se puede visualizar. Le vamos conforme van pasando los años, se van aumentando las pruebas. Sí. Ahora, pasa el tiempo, mayor de 50 años, riesgo a cáncer, entonces hay que pedir exámenes más específicos, el calcio, el fósforo. Perfiles hormonales. Perfil hormonal normalmente es la tiroides, la más importante. En hombres, la próstata, porque eso de todas maneras. Definitivamente a partir de los 40 el hombre sufre cambios en la próstata. Totalmente. Primero sufre un crecimiento y luego de ahí se va achicando. Entonces es una atrofia de próstata. Ahora, la densitometría ósea, que es para ver cómo está, digamos, esta densidad de los huesos, se suele pedir en las mujeres, pero ¿se pide también en hombres? Sí, en las mujeres a partir de los 45 para arriba, porque es la etapa donde la mujer ya no tiene un periodo menstrual regular, incluso cada mes, cada 3 meses, incluso desaparece. Esos cambios hormonales que tiene la mujer del estrógeno, sí o sí tiene que hacerse un control de perfil hormonal específico por ginecología, que le dan... Le pide específicos para ver los cambios hormonales de ella. Y ahí sí se puede pedir el cambio, los estudios para ver la densitometría ósea. ¿Pero y el hombre? En el caso del hombre es mucho más después, porque es a partir de los 50. ¿Por qué? Porque en ellos no tienen esos cambios que nosotros tenemos. Ellos incluso producen testosterona siempre. Solo que bajan los niveles, ¿no? Pero siempre ellos pueden ser fértiles. En cambio, eso no pasa con las mujeres. Nosotras vamos en caída. Claro, pero hay algo que es bien importante y no sé si, Carlos, recuerdas cuando tuvimos oportunidad de hablar también con un médico endocrino y él nos decía, por ejemplo, ¿no? Habíamos planteado la pregunta, bueno, sigues comiendo igual, todavía no eres muy mayor y te cuesta perder peso. Y él nos explicaba que, claro, la composición corporal cambia, uno va perdiendo masa muscular. ¿Por qué en un examen de rutina general no vemos cómo está la composición del cuerpo? Porque tú puedes tener una persona delgada, pero no tiene nada de musculatura. Y es grasa, más bien. Sí, ese grado para medir la cantidad de grasa no es muy específico. En realidad, pero la nosotros musculatura es lo que más nos interesa mantener, ¿no? Nos basamos en un peso, pero como tú mencionas, puede tratarse de más grasa que músculo. Y cómo valoramos a veces nosotros en endocrino, cuando rotamos los médicos internos, nos hacen evaluación de la cintura, porque la cintura nos dice cuánto de grasa abdominal puede tener el cuerpo. Y de acuerdo a eso nos basamos en el paciente y los controles de paciente diabético. Ahora, otra cosa es el tamaño. Nosotros basamos en el índice de masa corporal. Normalmente la talla tiene que estar proporcional al peso. Yo, por ejemplo, si peso 60, mi talla tiene que ser unos 60, al cálculo así. Pero si sobrepaso más de la altura del peso, entonces tengo que sacar mi índice de masa y de acuerdo a eso no tengo que sobrepasarme de los 24, ¿no? Que es un nivel que lo maneja endocrino. Ok, vamos a dar los números telefónicos, el WhatsApp. El WhatsApp es el 942-593-607, es el WhatsApp del programa. Nos puedes dejar un mensaje de voz o un texto con tus consultas para nuestra invitada, la doctora Yesenia Núñez Calvo, médico internista del Hospital Casimiro Ulloa, que nos está hablando todo sobre los chequeos médicos. 942-593-607 es el WhatsApp y la central telefónica, la línea telefónica 212-4100, 212-4100, 11 de la mañana con 16 minutos. RPP celebra la Fiesta de la Patria. Aquí por Fiestas Patrias regalamos 30 premios de 200 soles. Atención. Este es el texto de hoy, ¿ya? ¿De qué nos sentimos orgullosos los peruanos? Los peruanos nos sentimos orgullosos de La Marinera. La Marinera.
Ahora lo que tienes que hacer es entrar a rpp.pe, hacer clic en el botón concursos, escribir La Marinera, llenar tus datos y atento porque te llamaremos en vivo y si nos contestas correctamente, ya ganaste. Ya lo sabes, celebra estas fiestas patrias con nosotros, con RPP y obviamente con orgullo por nuestro país, por el Perú. 11 de la mañana con 17 minutos, términos y condiciones en participa.rpp.pe. Los peruanos nos sentimos orgullosos hoy de La Marinera. Esa es la palabrita clave. 11 y 17. Volvemos. Estamos con la doctora Yesenia Núñez Calvo, es médico internista del Hospital Casimiro Ulloa. Y estamos hablando sobre los chequeos que necesitamos hacernos en distintos tramos de nuestra vida, ¿no? Chequeos preventivos, no necesariamente esperar ya al síntoma, sino... Eso lo tenemos muy a mano cuando tenemos hijos. O sea, al niñito tú no esperas que le pase algo y lo llevas al pediatra, sabes que 2 veces al año, 3 veces al año, pero con nosotros no lo hacemos. No lo hacemos y nos olvidamos. Tal cual, y además hay un montón de cosas que no te dan síntomas y pudieras estar en verdad en un riesgo alto, sobre todo, por ejemplo, en un riesgo cardíaco. Puede ser que tengas, a lo largo de tu vida has estado acumulando grasas en tu sangre y esas se van taponeando y sin darte cuenta, se taponea esa arteria y luego tienes pues un ACV, que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos consultas. Abel nos está llamando desde La Victoria. Hola Abel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sarita, buenos días, Carlitos, y a la profesional de salud, muy buenos días. Yo estoy bastante vinculado al tema de la salud porque soy un comité de lucha contra la tuberculosis. Entonces, aquí en La Victoria. Entonces, nosotros permanentemente nos preocupamos por la salud preventiva, por los análisis de sangre completos, ¿no? Para que descartar anemia o infección crónica. Pero yo quisiera saber cuán importante es los valores proteicos y nutricionales y cuál sería la última hora de cenar en la noche para evitar la obesidad. Buenos días. Gracias, Abel. Bueno, pacientes con tuberculosis definitivamente es una bacteria que se alimenta de las proteínas de nuestro cuerpo y sí es necesario pedirle proteínas séricas en sangre porque de alguna manera eso nos ayuda para ver si ellos toleran mejor el tratamiento y sí tienen que recibir una alimentación rica en proteínas, puede ser Ensure, Licuacel o cualquier otra proteína que el paciente sea apto para él, ¿no? Claro, bien importante para complementar un poquito su respuesta, hay que tener en cuenta que los pacientes que son más vulnerables a desarrollar la tuberculosis son pacientes que tienen que tener una alimentación balanceada y completa, suficiente en las calorías y todo. Por eso tienes que comer pues tu pollito, tu huevo, tu carne, tienes que comer tu arroz, tu papa, tu menestra, tus verduras, tu fruta, todo natural y en la cantidad suficiente. No tienes que estar ni subido de peso ni bajo de peso. Y a la pregunta sobre a qué hora debo comer en la noche para no ganar de peso, el tema la ganancia de peso no tiene que ver porque has cenado más temprano o más tarde necesariamente. La cantidad. Sí, tiene que ver con la cantidad sobre todo. Ahora, claro, si vas a cenar tarde, que no es lo ideal, tu cena tiene que ser ligera porque vas a pasar por un proceso de sueño y tienes que comer algo que sea fácil de digerir. De lo contrario, vas a dormir mal y eso va a generar todo un círculo vicioso que va a alterar toda tu salud. Y de hecho, lo ideal es que cenes 2 a 3 horas antes de acostarte para que puedas darte el tiempo de poder digerir todo eso que vas a comer y claro, tu cena siempre ligera. Es bien interesante es lo que dices, mejor dicho, porque, a ver, tiene que ver uno con la cantidad y tiene que ver con lo que comes en la noche. Sí, claro. Porque, por ejemplo, si tú le metes proteína a tu cuerpo en la noche, no sé, carne, por decirte, ¿y cuánto se demora en digerir la proteína? Bastante, o sea, esas bastante. 3 horas quedan cortinas, no pasa nada. Por supuesto. De hecho, por lo menos necesitas unas 8 horas para que puedan avanzar. Pues. Y hay tipos de carne que además están sumadas con grasa que va a hacer que todo ese proceso de digestión, que no tiene que ver solamente que baje del estómago, ¿no? Sino que lleguen hasta antes de la absorción, entonces todo el proceso digestivo que tú puedes evacuar puede tardar incluso más, lo cual no significa que no comas proteína en la noche. Sí puedes comerla, pero procura que sea de fácil digestión, ¿no? Por ejemplo, un pescado es fácil de digerir, el huevo, el queso, lácteos en general, incluso proteínas de origen vegetal también son más fáciles de digerir, así que
por ahí va el camino. Tenemos consultas al WhatsApp. ¿Cómo cuido la tiroides y qué no debemos comer para que esta se dañe? Desde el Callao nos saluda Meche. Hola, Meche. La tiroides, sí, una buena pregunta. En realidad, para cuidar nuestra tiroides, como es básico la alimentación, no podemos excedernos de grasas, empezando por no comer carbohidratos en exceso. Todo tiene una porción. Claro. Y lamentablemente nosotros siempre comemos más carbohidrato y nos metemos con cosas que no debemos, por ejemplo, embutidos, cosas fáciles de comprar, y es ahí donde cometemos el error. En realidad todo tiene una proporción y sí, tú tienes que consumir más ensalada, la mitad de tu plato tiene que ser ensalada, un porcentaje de proteínas y el carbohidrato tiene que ser lo más mínimo posible. La mayoría lo hacemos al revés. Hacemos el carbohidrato harto y la ensalada un pedacito. Y eso a algunos ni les gusta la ensalada. Sí, pues. Es cierto. Y eso que a veces es la decoración del plato. Sí, la ponen de adorno. Creo que le adorno. Sí, vámonos hasta Piura. Carmen está ahí, dice, estoy por cumplir 50 años. ¿Qué exámenes deben hacerse las mujeres después de los 50? A veces una cree que está bien, pero no siempre se siente todo bien. Claro, en realidad nosotros cuando vamos a un chequeo, supuestamente vamos cuando estamos mal, no estamos cuando estamos con síntomas, y en realidad deberíamos hacerlo al revés. Debemos ir para saber qué es lo que tenemos y quizás por ahí se encuentra algo, siempre hay algo que de nosotros en consultorio detectamos, hipertensión o por AOV, anemia, que no lo sabían, no tenían síntomas y el paciente viene sin síntomas y cuando le pedimos la batería de exámenes, ahí sale anemia. Y incluso viene con anemia en 3, que está para transfusión, el paciente ni síntomas porque obviamente es una anemia crónica y cuando vienen a consulta ellos refieren síntomas así como que no puedo orinar o no puedo dormir o me duele el cuerpo y ahí es donde se visualiza, ¿no? Y sí, como tienes 50 años, sí sería recomendable que te hagas un chequeo de todo en realidad, de todos los perfiles para que se pueda saber exactamente qué es lo que necesitas, ¿no? Tengo a mi padre de 90 años, nos escribe Jorge Luis Solano. ¿Cuál debería ser qué examen es, en qué consiste un chequeo general para un hombre de esa edad, 90 años? Paciente geriátrico, en realidad pacientes mayores de 65 es recomendable en realidad una evaluación por un médico geriatra, pero si el médico interno lo puede evaluar, se puede pedir todos los exámenes específicos para un paciente adulto mayor, que es el examen de orina, un hemograma, y pedir además los exámenes que he mencionado, el perfil lipídico, el perfil renal y para ver si hay antecedente hormonal, se pide la próstata también y también se puede evaluar en caso de ellos calcio, proteínas y para hacer un poco más profundidad un perfil cardiológico, ¿no? Un electrocardiograma, porque siempre en pacientes adultos mayores se ve trastornos en el sistema de conducción y a veces hay arritmias, a veces ellos necesitan tomar una aspirina diaria y para empezar a tomarlo hay que pedir todos esos perfiles, ¿no? Uh-huh. ¿Tienes Sí, tengo una pregunta aquí que me parece también bastante válida. ¿Los exámenes o chequeos de la vista también cuentan en estos chequeos generales? Sí, es algo que también me estaba olvidando. El chequeo, el chequeo oftalmológico es muy recomendable, sobre todo en pacientes diabéticos, hipertensos y también en pacientes que han tenido antecedente de glaucoma o por AOV, hipertensión intraocular. Uh-huh. Pero normalmente nosotros como persona deberíamos hacernos un chequeo en caso de que tengamos una disminución de la agudeza visual o presentemos picazón, ardor. Eso siempre es necesario que pases por oftalmología. Uh-huh. Ahora, sí, así a fondo, chequeo oftalmológico no lo hacen, pero sí es recomendable en ciertos pacientes. O sea, no a fondo lo hace el oftalmólogo, la especialidad, pero en una primera... En un médico internista, siempre en su chequeo general, observa, por ejemplo, los sentidos, cómo están los ojos, el oído, ¿no? Sí, normalmente tiene que haber clínica, tiene que haber una disminución de la agudeza visual o tiene que haber dolor de cabeza, algo que nos llame la atención para que nosotros pidamos evaluación oftalmológica.
Pablo Silva, desde Piura, un abrazo para Pablo y para toda la gente en Piura que nos está escuchando. Muchísimas gracias, qué rico, qué ganas de ir por ahí. La verdad, Qué rico se come en Piura, ¿no? Qué rico se come en Piura, además qué rica temperatura. También. A ver, nos cuenta esto, ¿ya? Pablo tiene 49 años y le pasó que fue a donar sangre y le detectaron hepatitis C. No tenía ningún síntoma. Él, como ya testimonio dice, ¿no? Si no hubiera ido a donar sangre, ¿qué me hubiera ocurrido? Eso lo hice para ayudar a otras personas. Bueno, y él termina diciendo qué importante es hacerse un chequeo preventivo, ¿no? Bueno, sí, la hepatitis, en ese caso él tiene que hacerse controles de ecografía. Ahí nos vamos a la parte de imágenes. Ellos tienen que ver cómo está, de qué tamaño está su hígado. Otra forma es ver el perfil hepático en sangre para ver qué tratamiento está recibiendo actualmente y si lo está tolerando bien. Ahora normalmente el tratamiento lo hace el infectólogo de hepatitis C. Y otra recomendación serían las vitaminas, porque las vitaminas son esenciales para la hepatitis, como por ejemplo el complejo B o vitamina específica, la B12. Bueno, muy bien. Hemos resuelto todas las dudas. Muchísimas gracias a la doctora Yesenia Núñez Calvo, médico internista del Hospital Casimiro Ulloa. Muy amable. Mucho gusto, gracias por todo. Muchísimas gracias. 11:32. Momento de hacer una pausa, vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos con mucho más aquí en Encendidos.